Como habíamos hablado la semana anterior, la semana pasada, habíamos estado trabajando, empezamos la primera parte de un mensaje que tiene por nombre ¿Por qué Cristo fundó su iglesia? Estuvimos viendo este mensaje que tenía como base Colosenses capítulo 1, específicamente desde el verso 15 hasta el verso 19. Básicamente, analizamos la importancia de la iglesia como la cabeza de Cristo. Lo vimos desde un punto de vista diferente. Hablábamos de que no era solamente un asunto de autoridad, de sometimiento, sino que era todavía más profundo la relación que existe entre Cristo y su iglesia cuando se habla de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Si usted no lo ha visto aún, le invito a que pueda ir ahí mismo en nuestro canal de YouTube, IML en su presencia, pueda chequear el mensaje de la semana pasada y pueda ir viendo y poniéndose al día con lo que estuvimos viendo sobre este mensaje. También quiero invitarlos a un canal nuevo que hemos creado para también ir llevando la palabra e ir compartiendo contenido que va a ser de bendición para su vida. Es ahí en YouTube, usted pone Pastor Juan Lugo y le va a aparecer un canal, usted le da, se suscribe y ahí también se va a poder mantener al tanto de contenido que va a edificar su vida. Cerrando esta parte, durante el mensaje de la semana pasada estuvimos dándole respuesta a esa pregunta y vimos dos respuestas fundamentales de tres que vamos a estar viendo sobre por qué Cristo fundó su iglesia. Si usted quiere saber cuál es esa respuesta, ya sabe qué tiene que hacer, váyase a ver el video. El día de hoy continuaremos dándole respuesta a esta pregunta, o la última respuesta que le corresponde, que como les dije bien la semana pasada, este mensaje tiene como propósito el que cada uno de nosotros podamos tener una referencia clara de hoy en día una iglesia según quién somos. Somos una iglesia según el modelo de los hombres, somos una iglesia según el modelo de la sinagoga o somos una iglesia según el propósito y el orden de Cristo. Somos la iglesia que el Señor quería. Ese es el llamado para este tiempo. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan narra una revelación profética sobre todo lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Ahí el apóstol Juan comienza a tener una experiencia con el Señor, una experiencia sobrenatural en la que él comienza primeramente a tener una conversación con el Señor Jesús. Y además de eso, el Señor Jesús comienza a dictarle una serie de mensajes y luego vemos que más adelante en el libro, Él es llevado en espíritu y entonces Él comienza a ver las cosas futuras que van a ocurrir. Específicamente de este mensaje que el apóstol Juan recibe, de esta revelación, vamos a estar señalando el inicio del libro, sobre todo en la parte en la que el apóstol comienza a recibir un mensaje que va puntualmente a 7 iglesias que son un tipo de lo que hoy en día y en aquel entonces era y sería la iglesia de Cristo. 7 iglesias representativas de la condición general de la iglesia a lo largo del tiempo. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, desde el capítulo 2 en adelante, ahí se comienzan a dar 7 mensajes que van puntualmente a situaciones arbitrarias, pero puntuales de cada iglesia, que hoy en día pueden ayudarnos también a poder ver el reflejo de a quién nos parecemos y hacia dónde vamos. En el inicio del libro, vemos que cada vez que Jesús le da un mensaje a cada una de estas iglesias, vemos que le habla a la de Esmirna, vemos que le habla a la de Tiatira, etcétera, etcétera. Hay un factor común, o mejor dicho, hay varios factores comunes, pero uno que vamos a recalcar, que es el hecho de que a todas las iglesias que se mencionan en este capítulo, Jesús dice, les manda a decir el mensaje: yo conozco tus obras. Aquí estamos viendo que según lo que hemos aprendido del otro mensaje y de lo que mismo que nos dice la palabra, aquí ahora la cabeza le está diciendo a su cuerpo: yo conozco tus obras. Manos, yo conozco tus obras. Pies, yo conozco tus obras. Rodillas, yo conozco tus obras. La palabra nos está diciendo que
Jesús conoce cómo están los miembros de su cuerpo y sabe cuál de aquellos están sanos y sabe cuál de aquellos están enfermos. A todas Él le dice: yo conozco sus obras. Vamos a observar esto. Jesús conocía la obra primeramente de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora. Era una iglesia sufrida de sana doctrina, pero era una iglesia que en todo su trabajo, en todo su quehacer, se había olvidado de ser. Se había olvidado de poder tener una relación con el Señor. Y era un tipo de, aquel tipo de padre que tiene una relación con su hijo, en la que quiere darle todo y invierte su tiempo para tener dinero, para poder darle a su hijo todo lo que él no pudo tener, para darle los mejores juegos, la mejor educación. Este padre trata de pasar tiempo tratando de conseguir todo lo necesario para que su hijo tenga una mejor vida. Pero en este querer, en este buscar, se olvida de lo más importante, de pasar tiempo con su hijo, de conocer a su hijo. Esto era lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que se había involucrado tanto en el trabajo que demandaba la obra, en el trabajo de las cosas que tenían que hacer, que hacían mucho, pero eran poco. Y de esto, y este tema para Jesús es muy significativo. Y cuando analizamos la porción que Dios le manda decir, Jesús le manda decir a la iglesia de Éfeso, Él les llama la atención y les dice: arrepiéntanse. Él les hace un llamado a arrepentimiento y les deja saber que su salvación está en juego. Desde el principio estamos viendo que Jesús comienza a mandarle mensajes puntuales a su iglesia, haciéndoles un llamado a que se arrepientan. Seguimos más adelante y vemos que la palabra también nos dice que Jesús conocía la iglesia de Esmirna, conocía su iglesia. Una iglesia pobre económicamente hablando, pero que eran ricos delante de Él. Asimismo, literalmente lo dice la palabra, porque aún en su pobreza era una iglesia que se mantenía fiel. Dios no mide el éxito al igual que el hombre mide el éxito. Dios no mide el éxito en función de qué tantos templos tienes, de qué tantas sillas, qué aire, qué comodidad, qué tan linda o tan grande o tan bien hecha está la iglesia. Dios no mide el éxito de esa manera. Dios mira el éxito en función del corazón de los miembros de cada iglesia, lo que hay adentro. Y esta gente de Esmirna, que económicamente hablando, por su ubicación también geográfica, era una iglesia pobre, era una iglesia que no tenía mucho acceso a los recursos, era una iglesia que tenía un corazón para Dios, era una iglesia que le servía a Dios con todo lo que tenía, aunque a los ojos de los hombres era poco. Y es una de dos iglesias a las que Dios no llama al arrepentimiento. Y este es un dato bien interesante. A esta iglesia Dios Dios no le da ninguna razón, no la llama a arrepentirse. Y es porque en ese escáner que Jesús está haciendo, Él la encuentra, hasta ese momento Él la encuentra perfecta. Sí le hace un llamado especial. Le hace el llamado y le dice: manténganse fieles. No le hace un llamado al arrepentimiento, le hace un llamado para que esa fidelidad que ellos han demostrado a lo largo del tiempo la sigan manifestando en el tiempo por venir. La tercera iglesia que nos encontramos es que Jesús le dice a la iglesia en Pérgamo: yo conozco tus obras. Una iglesia que no había negado la fe. Era una iglesia que estaba ubicada en un lugar geográficamente difícil para la obra, por todos los dioses que había a su alrededor, por todas las doctrinas, culturas que habían en su zona, pero ellos en ese lugar no habían negado la fe. Sin embargo, era una iglesia que sí había negociado su doctrina, sí había negociado la verdad, sí había negociado puntos que en la palabra eran innegociables, pero ellos, con el fin de poder estar congraciados, por el fin de poder estar en paz con la sociedad de aquel entonces, estuvieron dispuestos a negociar puntos doctrinales. Y por esa razón el Señor a ellos también les hace un llamado a que se arrepientan. Les hace un llamado a arrepentirse y les deja saber que su salvación está en juego. Uno dirá:
Pero esta era una iglesia que no había negado la fe, ciertamente. Pero aún así, si ellos permanecían en esa condición, si permanecían de esa manera, era una iglesia que iba a perder la salvación a la cual Dios le había llamado. Jesús conocía la obra de la iglesia en Tiatira y le agrega: yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia, conozco que has crecido. Cuando uno analiza la descripción de la iglesia en Tiatira, uno al principio pudiera decir que es la iglesia perfecta. Es una iglesia donde está el amor, donde está la fe, donde se sirve, donde se hacen tantas cosas. Pero Cristo, al ver a esta iglesia, lo que le dice es que dentro de sus obras también estaba que era una iglesia que permitía que una profetisa llamada Jezabel, inspirada por el mismo diablo, enseñara y sedujera a los siervos de Dios para fornicar y para adulterar. Dentro de la misma iglesia, esta mujer se ponía de pie y comenzaba a enseñar estas cosas, y la iglesia se lo permitió. El pastor que estaba allá se lo permitió. Y aunque era una iglesia que tenía muchas obras, era una iglesia que trabajaba mucho por la fe, era una iglesia que aparentemente estaba dando frutos, era una iglesia que el Señor Jesús también le hace un llamado al arrepentimiento. Y le deja saber que si no se arrepienten, su salvación está en juego. Jesús conocía también, y puede seguir adelante ahí en el mismo libro de Apocalipsis, Jesús conocía también las obras de la iglesia en Sardis. Y de esta él dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Jesús conoce también las obras de su iglesia que está muerta. La iglesia es la única institución, el único ser, el único lugar donde se puede hacer obras aún estando muertos. Se supone que los muertos no hacen. Pero en esta ocasión Jesús está señalando a una iglesia que hace muchas cosas, a una iglesia que sí hace obras, pero es una iglesia que delante de él está muerta. Las iglesias no muestran su vida, no muestran su gozo, no muestran la calidad de la presencia de Dios en algún lugar en función de qué tantas cosas hacen, de qué tantos programas tienen, de qué tantas cosas pueden verse. La excelencia de la presencia de Dios en un lugar no la da algo visible, sino que es algo que se manifiesta en el trato, es algo que se manifiesta en el ambiente. Los aires son diferentes cuando la presencia y cuando el Espíritu de Dios está en un lugar. Y esto era algo que no pasaba en la iglesia de Sardis. Llegar a la iglesia de Sardis era lo mismo que llegar a un colmado. Era lo mismo que llegar a un club, era lo mismo que llegar a otros lugares. No había ningún cambio espiritual, no había nada que encendiera una chispa en la vida espiritual de aquellos que estaban muertos. Era una iglesia que estaba muerta. Y lo interesante es que ahí cuando vemos el libro de Apocalipsis, en ese capítulo 2, específicamente hablando desde el capítulo 3, desde el verso 1, la Biblia nos deja saber que la iglesia de Sardis, aún en esa condición que estaba muerta, había gente que eran de Cristo, había un remanente. Y eso es siempre importante, siempre hay un remanente, siempre hay un grupo de personas que no abandona la fe de Cristo. Y aún en este lugar donde había muerte espiritual, Jesús señala, ahí a mí me queda un remanente, aún hay gente. Dice el verso 3, capítulo 3, verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras. El Señor conoce a los suyos. Entonces a toda esta congregación, a todos los que están en esta condición, Él les hace también un llamado a arrepentirse porque su salvación estaba en juego, aún siendo la iglesia de Sardis. Jesús
Jesús conocía las obras de la iglesia en Filadelfia. Estamos desde el capítulo 3, verso 7 en adelante. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que se había mantenido fiel, se había mantenido firme, había guardado la palabra de Dios. Fue una iglesia, y fue la segunda, además de la iglesia de Esmirna, que no recibió una reprensión. Fue una iglesia que fue, Jesús habló muy bien sobre ella, fue bendecida. Y Dios, el Señor también le hace un llamado a que continúen las obras que han llevado. No le hacen un llamado a que se arrepientan. Jesús no vio nada de lo que debían de arrepentirse, pero sí les hace un tipo de el mismo llamado que le hizo a la iglesia de Esmirna. Eso que tienes hasta ahora, síguelo haciendo. No es que ya tú recibiste una carta mía y ya tú sabes que todo está bien y vas a aflojar, sino que ya que tú has recibido, que te has mantenido de esa manera, esa manera en la que vives, sigue haciéndola. Y le hace un llamado a continuar con sus obras. La séptima y última iglesia a la cual Cristo le envía una carta aquí en Apocalipsis es específicamente la iglesia de la Odisea. Jesús, como ustedes saben bien hasta este momento, Jesús conocía sus obras. Él les dice: ustedes no son ni fríos ni calientes. Por tanto, dice el Señor que los iba a vomitar de su boca. No eran ni fríos ni calientes. No eran gente que necesitaban que le mandaran predicadores a que se arrepintieran. Pero tampoco era gente que se podía confiar en ellos para darles responsabilidad en la fe. Era gente que siempre de doble ánimo. Y era una iglesia que le había dado mucho énfasis en su identidad al hecho de que tenían muchas riquezas. Una iglesia que se había enriquecido económicamente hablando. Pero Jesús en esta misma carta, en este mismo mensaje, les llama miserables, les llama desaventurados, les llama pobres, les llama ciegos y les llama desnudos. Es interesante cómo el Señor juzga a su iglesia, a la iglesia de Esmirna, una iglesia que económicamente hablando no tiene nada. Él le dice que ella es rica. A la iglesia de la Odisea, una iglesia que es rica económicamente hablando, la llama que es pobre, porque a Cristo, a Dios no lo podemos sorprender con lo que tenemos. No es lo que tenemos por lo que vamos a ser juzgados, sino por lo que hay adentro de nuestros corazones para Dios. Y a la iglesia de la Odisea, Jesús le hace un llamado a arrepentirse porque su salvación estaba en juego. Eran iglesias, sí eran iglesias, pero en la manera que vivían sus vidas, en la manera en la que tomaban sus decisiones que tenían que ver con la fe, cada día más se estaban apartando de la salvación tan preciosa que Dios le había dado. De 7 iglesias a las cuales el Señor les escribe, 5 recibieron un llamado de arrepentimiento. 5 recibieron un llamado de arrepentirse, porque el camino que llevaban las condenaba, aún llamándose iglesia. ¿Sabes? A nosotros en este tiempo, a la iglesia en general, nos encanta decirle a la gente que está fuera de la iglesia: arrepiéntete. Vemos a un borracho, vemos a un drogadicto, vemos a alguien que está viviendo la vida loca y le decimos: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete, arrepiéntete. Y siempre tenemos el enfoque en función de que tenemos que llamar al arrepentimiento a que se pierde afuera. Pero normalmente lo que no hacemos es voltear el asunto y comenzar a llamarle la atención a los que se pierden adentro. Y Jesús, y quiero llamar nuevamente tu atención sobre esto, Jesús, cuando va a mandarles cartas a su iglesia, a su cuerpo, le envía a 7 mensajes. Y en los 7 mensajes que él le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, a 5 de ellos él le tiene que llamar arrepentimiento. A 5 de esas iglesias le tiene que decir: arrepiéntanse, porque si siguen se van a perder. Cristo, estamos viendo que comienza a predicarle el evangelio a su misma iglesia, a su mismo cuerpo, porque se habían apartado, se habían ido, se habían movido de la presencia, de lo que Él los había separado. Se habían vuelto expertos haciendo cosas, pero no eran. Dios no mira lo que tú haces, Cristo no mira lo que tú haces, Cristo mira lo que tú eres en el interior.
Voy a decir algo que yo quiero que usted me le ponga mucha atención. Usted sabe que a mí me gusta decir cosas controversiales. Pero de las 7 iglesias que Jesús le dice, yo te conozco, yo las conozco, yo conozco, a todas, además de decirle esta frase de yo conozco, Él le dice también al que venciere. Y esto es algo digno de ponerle atención. A las 7, a la hora de usted analizar el mensaje a cada una de estas iglesias, a cada una les deja saber, al que venciere tendrá la vida eterna. Esto nos deja entender, y léalo, no confíe en mí, lea lo que dice la palabra. Pero esto nos deja saber que la gente de Esmirna y la gente de Filadelfia, que no recibieron un llamado a arrepentirse, esto nos deja saber que ellos no tenían la salvación segura como quiera. Porque fíjese que Jesús no le dice a ellas, Esmirna, ustedes lo han hecho muy bien, ustedes son salvos, ustedes tienen vida eterna, ustedes estarán conmigo siempre. A la iglesia de Filadelfia Él no le dice, ya ustedes también, ustedes pueden quedarse así, ustedes recibieron la vida eterna. Esto no es lo que pasa. Jesús a cada una de ellas le pone el mismo peso, le pone la misma responsabilidad que a las otras y le dice, ustedes van bien, pero al que venciere va a recibir la vida eterna. Esto Jesús lo hace en un lenguaje figurativo. Vemos que a alguna le dice, al que venciere recibirá la corona de la vida. A otra le dice, al que venciere recibirá ropas blancas. A otro le dice, el que venciere cenará conmigo. Todo esto haciendo alusión al hecho de que la vida eterna la alcanza el que se mantiene firme hasta el fin. Escúcheme bien esto. Ninguna persona tiene su salvación garantizada por pertenecer a una congregación. Ninguna. Si usted entiende de que usted tenga una iglesia buena y de que porque usted participa en esa iglesia, que usted entiende que es buena, que hace cosas bien, eso no le garantiza su salvación. Pero también pasa lo contrario. Ninguna persona tiene su condena garantizada por pertenecer a una congregación que esté totalmente perdida. Por eso es que la palabra dice, y te lo dije la semana, te lo vuelvo y lo repito. Por eso es que la palabra dice que en el cielo van a haber muchas sorpresas. Porque en muchos lugares hay gente que permanece como un remanente de Dios, como un remanente esperando, orando por esas situaciones que hay a su alrededor. En este tiempo, sí, la gente corre. Desde que hay un problema en la iglesia, la gente se va de la iglesia. Pero hay mucha gente que no se va y se mantiene orando ahí para que la situación en sus iglesias cambie. Para que si hay algún problema con el pastor, algún problema por los hermanos, hay gente que se mantiene ahí orando. Hay muchos que se van desde que tú truenas los dedos. Pero hay gente que se mantiene orando. Y lo que aparentemente ya se perdió, ahí hay un grupo de personas que son un remanente, que Dios lo tiene ahí luchando espiritualmente por esas vidas que también valen para el Señor. Entonces, es muy importante entender esto porque esto nos hace poner más la atención en nosotros mismos y ponerla menos en los demás. Esto me hace entender que aunque yo pueda ver una iglesia X o Y que haga las cosas de una manera distinta a las que yo me he acostumbrado a verlas y de la que hemos aprendido, las hacen diferentes. Eso no quiere decir que esa iglesia sea una iglesia del diablo, es una iglesia que esté condenada. Esto no quiere decir esto, porque Dios en todos los lugares tiene su gente y a cada iglesia le hace su llamado puntual y especial. Nadie tiene su salvación garantizada por estar en una iglesia o la otra. Lo que garantiza nuestra salvación es precisamente creer y mantenernos. Desde que creíste, tú fuiste salvo. Eso es así, la palabra lo dice. Salvación, la salvación tú la recibiste, fuiste sellado por el Espíritu Santo desde que creíste. Pero mantener esa salvación, mantener esa vida eterna es un proceso en el que todos los días nosotros decidimos tomar nuestra cruz y seguir al Señor. No es un asunto que ya porque yo me convertí, ya eso está por sentado. Tener la nueva vida del Señor, vivir la nueva vida del Señor, no es algo que yo puedo hacer en automático. Es algo que nosotros como iglesia de Dios tenemos que hacerlo con el claro conocimiento, el claro entendimiento de lo que estamos haciendo.
mantenerse firmes. Ese es el llamado constante de la palabra. Hay mucha gente que un día se mojó el cuerpo y supuestamente se bautizó por fuera, pero su corazón no fue bautizado. Su vida no fue bautizada. De verdad ese cambio exterior de verdad no pasó. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos preocupamos por tener muchos números. A veces nos preocupamos si vemos que la gente no se está convirtiendo y llevamos a personas que no están preparadas a que se bauticen por el hecho de que pensamos de que si se bauticen, si se están bautizando, están en el cielo. A veces pensamos que porque la iglesia está llena, en el cielo va a estar lleno. Y esto no funciona así. Esto funciona es en el orden del Señor. Y el Señor a la iglesia grande le dice: al que venciere hasta el fin, ese va a tener vida eterna. A la iglesia pequeña le dice: al que venciere hasta el fin, ese va a tener la vida eterna. Dios no juzga, Dios no mide la calidad del ministerio o de una congregación en función de cuántos miembros tiene en el libro. Lo mide en función de cuáles son las obras que hace. Y la manera en la que el Señor juzga la iglesia de Esmirna no es la misma manera en la que el Señor juzga la iglesia de Filadelfia o la iglesia de la Odisea. Dios no hace esto, Jesús no hace esto. A cada una Él las juzga en función de su realidad. A nosotros como Iglesia Metodista Libre en su presencia, el Señor lo va a juzgar en función de nuestra realidad. A ti como iglesia también, de manera personal, de manera individual, Dios te va a juzgar en función de quién eres tú, de los talentos que tienes, en función de las capacidades que tienen, no en función de las capacidades que tienen otros. Así que llegan momentos donde nosotros tenemos que entender y a comenzar a cerrar los ojos a lo que los otros están haciendo y comenzar a ponerle atención a lo que Dios está hablando a mi vida, lo que Dios está hablando a mi iglesia. Porque si yo estoy siendo la iglesia de Esmirna y estoy atendiendo a lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Odisea, no voy a poder hacer las correcciones del lugar que me corresponden a mí por las obras que estoy haciendo. El Señor habló sobre esto. Antes de tú tratar de sacarle la paja al ojo del otro, sácate la viga del tuyo. Y como iglesia, como personas, tenemos que acostumbrarnos y entender de que como miembros del cuerpo de Cristo tenemos un rol, tenemos un llamado, tenemos una posición a la cual tenemos que ponerle atención porque demanda. Es al que venciere. Hoy venciste, excelente, felicidades, pero mañana hay que levantarse y volver a la lucha y cada día mantenernos así. La salvación es personal y Dios tiene como propósito, el Señor Jesús tiene como propósito darnos la salvación, sanar su iglesia, y por eso las llama constantemente a que se arrepientan y vuelvan a Él. Fíjese, no importa hoy cuál sea su condición. No importa cuál sea tu condición el día de hoy. Lo importante es qué decisión tú vas a tomar de hoy en adelante. De estas iglesias a las cuales el Señor Jesús les mandó un mensaje, lo importante no era cómo ya se lo tomaran, si se lo tomaban bien. Quizás iba a haber gente en esas congregaciones que iba a decir: no, eso no lo mandó Dios, eso no es para nosotros. ¿Cómo Dios nos dice que somos pobres? Pero el punto es que cada uno pueda reconocer su condición, cada uno pueda reconocer cuál es su situación y así afinar lo que necesite ser afinado según las obras que estamos haciendo. Es verdad que la salvación no es por obra, pero si tú no estás haciendo obras que honren a Dios, tú no tienes fe, tu fe no existe. Tu fe es otra cosa. Pero las obras siempre acompañaron el ministerio de Cristo, siempre, aun estando en la cruz. Siempre las obras han acompañado el ministerio. Es más, cuando el Señor se va al cielo, Él le dice a sus apóstoles: yo me voy al cielo, pero ustedes recibirán poder. Y ese poder era para testificar. Ese poder era para que las obras también hablaran, para que la gente pudiera escuchar que Cristo salva, que Cristo sana, pero también para aquellos que estuvieran enfermos pudieran recibir la sanidad que tanto buscaban o que tanto necesitaban.
al ver la obra de Dios y analizar la iglesia de Dios, somos un cuerpo. Y sí somos un cuerpo. Somos un cuerpo para precisamente cumplir su obra. La obra del Señor Jesús en el tiempo y en la generación que nos ha tocado. Si viéramos la obra de Dios como un edificio, a cada generación le ha tocado construir su planta. Y esta construcción no inició solamente con la iglesia. Esta construcción inició más atrás. Esta iglesia esta construcción de la obra de Dios aquí en la tierra, del plan de Dios aquí en la tierra, comenzó desde allá atrás cuando Él decidió redimir al hombre. Desde el momento en el que el hombre se apartó de Dios, desde el momento que el pecado entró, Dios tomó la decisión de hacer un plan de redención. Y en ese plan de redención, Dios decidió utilizar hombres y mujeres imperfectas para que llevaran su plan a la obra. Por eso es que podemos leer hoy estas condiciones de estas 7 iglesias, en las que vemos que muchas de ellas no son perfectas, pero Jesús las sigue llamando iglesias. Muchas de ellas no se comportan como deben, pero Jesús las sigue llamando iglesia, porque el modelo de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, donde todo sea cumplido, es que el propósito de Dios es trabajar junto a ti, junto a mí, para cumplir su propósito aquí en la tierra. Él utiliza nuestras manos para glorificarse. Él utiliza lo que somos para glorificarse. Pero solamente se necesita gente de fe. Por eso es que hoy yo puedo estar predicando en este lugar. No soy perfecto, ni tampoco quiero decir que lo soy, ni quiero que alguien me considere así. No soy perfecto, pero es por la misericordia de Dios que se ha manifestado. Es que todo lo que hemos podido pasar por este escenario, por este altar, podemos hablar, podemos agarrar este micrófono y hablar con propiedad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque no es por gloria nuestra, es por la gloria de Dios, es por su misericordia, es por lo que Él hace que nosotros podemos estar acá. Y lo bueno es que no solamente tienes que creer a mí o creernos a nosotros. Fíjate que a lo largo de la palabra vemos que Abraham recibió el llamado de Dios de dejar su tierra, de dejar su parentela, de dejar su zona de confort, de dejar su seguridad para irse a un lugar que Dios le mostraría. Dios llamó a Abraham para dejar todo e irse a un lugar que Él le mostraría. Abraham no tendría la información de decirle a su familia: me voy para Palestina. Él no tendría información para decirle a su familia: voy a durar tanto tiempo. Pero este hombre, que entendió que era Dios que lo había llamado, creyó en la palabra del Señor, creyó en ese llamado, fue obediente y comenzó a caminar. Al ver esta historia, a veces me he puesto a pensar: ¿y qué si el Señor hiciera ese llamado conmigo? ¿Qué si el Señor hiciera ese llamado con alguno de nosotros, con la iglesia de hoy en este tiempo? Ahora que estamos tan institucionalizados, ahora que estamos tan organizados, de verdad, ¿cuántos comenzaran a moverse simplemente por una palabra de Dios que fuera: vete a donde yo te voy a mostrar? Hoy en día el Señor tiene que decirnos para dónde vamos, cuántos días vamos, qué dinero necesitamos, qué vamos a hacer después de que estemos allá, cuándo volvemos, cuál es el presupuesto. Y luego de saber todas estas cosas, le diríamos: vamos a ver cuándo tengo tiempo para hacerlos. Pero este no era Abraham. Abraham era un hombre de fe y comenzó a caminar. Y fíjate que no era perfecto, porque lo primero que Dios le dice es: vete a una tierra que te voy a mostrar, deja tu parentela. Y la primera decisión que Abraham toma es desobedecer esa orden y se llévalo. No era perfecto, pero la fe de este hombre le permitió a él ser un instrumento de la obra de Dios. Hoy que estamos construyendo, mis hermanos, es algo que podemos mirar hacia atrás y tratar de pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Necesitamos más fe. Necesitamos más fe en los proyectos de Dios. Necesitamos más fe para cumplir los llamados de Dios. Necesitamos ser más la iglesia de Dios y menos la institución tal. Necesitamos creer en la palabra, creer y accionar en función de lo que el Señor ha dicho de nosotros. Pero no solamente eso.
No solamente eso, cuando seguimos adelante vemos Moisés. Moisés tenía defecto, era imperfecto, sí, Moisés era tartamudo. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ven que te voy a utilizar, Y Moisés comienza a poner excusa tras excusa. Vemos que Dios le pone a Aarón al lado. Vemos que Moisés se mete en una serie de situaciones. Pero aún con su imperfección, él fue obediente. Y dice la Biblia que fue un hombre manso. Un hombre manso, un hombre que antes vivía en función de lo que él quería y ahora comenzó a vivir en función de lo que Dios le mandaba hacer. Y vemos que la palabra le llama a él el hombre más manso de la tierra. Sobre Moisés cargó la obra de Dios en sus hombros. David tenía debilidades muchísimas. David fue un hombre que fue débil con las mujeres, fue débil con los enemigos, porque era una persona que por momentos se le vio ser hasta iracunda. Vemos que a su hijo, él le dice ya después de viejo, mira, yo no lo maté porque le di una palabra, pero mátalo tú. Es decir, vemos que David no fue un hombre perfecto, pero vemos la palabra que la Biblia habla sobre él y dice que era un hombre que tenía un corazón conforme al Señor. Y nosotros hoy desde este día podemos ver hacia atrás y también tratar de aprender para nuestra construcción en este tiempo la mansedumbre como Moisés la tenía, pero también un corazón para Dios, un corazón que alabe a Dios, un corazón que se goza en la presencia de Dios, que disfruta esos tiempos. Una iglesia que sabe cómo entrarle a Dios inclusive cuando se ha desviado. Eso podemos aprender de David, que también cargó la obra de Dios en sus hombros. Daniel era un hombre que fue despatriado. Es muy lindo escuchar la historia de Daniel y ver que Daniel hizo tantas cosas, pero Daniel era un despatriado, era un hombre que había sido apartado de su familia, apartado de su gente, que quizás tantos complejos este hombre tenía que la Biblia no nos menciona, pero aún así Dios lo utiliza y podemos aprender que en la manera que él cargó la obra de Dios en su generación, podemos aprender que fue un hombre de oración. Se mantuvo constante en oración y hoy en día nuestra generación para poder construir bien necesita orar. Jesús fue la perfección de todo, fue perfecto en todo y él nos enseñó en su caminar la obediencia y constantemente decía en sus declaraciones: el Padre me envió, lo que el Padre me dice, eso hago. Y nos enseñó el modelo de accionar para que así como Él le cumplía al Padre, nosotros podamos cumplirle a Él y vivamos para Él en obediencia. De ahí en adelante la iglesia comienza y vemos que Pedro niega al Señor, pero luego vemos a este hombre lleno de pasión, utilizado por el Señor, predicándole a 3,000 personas, luego a 5,000 y llevando el evangelio del Señor a grandes lugares. Vemos a Pablo, un perseguidor de la iglesia, un asesino, que luego se dedica con tanto fervor a la iglesia de Dios como ningún otro hombre, al punto de que sabiendo que lo iban a matar, siguió caminando hasta cumplir su meta, porque había entendido que había recibido un llamado de Dios. Pero al salir de la palabra y dejando a muchos, podemos ver que históricamente hablando tenemos hombres como Martín Lutero, que era súper religioso, un hombre que se había pasado su vida viviendo religiosamente, apartado, adorando cuadros y cosas, y llega un momento en el que él despierta la palabra de Dios, despierta la verdad de Dios, y podemos aprender de ese tiempo, de lo que él hizo, también que hay que protestar en contra de aquellas cosas que no honran la verdad de Dios. El hecho de que nosotros no podemos quedarnos callados solamente y decir vamos a orar. Sí, hay que orar, pero hay un momento también en el que hay que accionar. Recuerdo aquella historia cuando Jesús estaba en Getsemaní con sus discípulos, que él les dice a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación. Y ya cuando Jesús se despierta, que ha llegado la hora, ellos van a orar y Jesús le dice: ya no se puede orar, ya llegó la hora, hay que accionar. Hermanos, ciertamente hay que orar, pero hay un momento donde hay un valiente tiene que despertarse y protestar en contra de lo que no honra los principios de Dios. Y eso lo podemos aprender de un hombre que cargó su cuota en la obra del Señor como Martín Lutero. Vemos a Juan Wesley, también religioso, que trabaja en la obra del Señor con entrega como ningún otro. Martin Luther King nos enseña que la iglesia no está solamente para trabajar adentro, sino que hay que tener una responsabilidad social.
Y Él lo hizo, lo manifestó, vivió para el Señor, pero también marcó su tiempo porque vivió un evangelio vivo, un evangelio que salió de las cuatro paredes de la iglesia. David Wilkerson, G.J. Ávila, un hombre que nos enseñó, hombres que nos enseñaron que el evangelio de Dios no es solamente para hablar de Él, sino que se puede vivir siendo un evangélico, un cristiano según el orden de Dios. Nuestra generación tiene un llamado de construir y de cumplir la obra de Dios en este tiempo. Un llamado que, como aprendimos la semana pasada, un llamado, una razón de existir que tiene que ver con que Dios, Cristo nos da identidad. Cristo nos ha llamado con un propósito para reconciliar, pero también, y esta es la tercera razón por la que Cristo fundó su iglesia, el Señor nos ha llamado para ser constructores de su obra en este tiempo. En este tiempo tenemos que cargar las cuotas que nos corresponden. Y por eso es que tú y yo existimos como iglesia. No existimos para solamente recibir y recibir y recibir y recibir, sino que hemos sido llamados para dar, para construir, para poder ser la extensión del cuerpo de Cristo, de la misión de Cristo en los lugares que Él nos ha dado. Y esta misión es tan preciosa y se puede resumir en lo que la palabra nos enseña en Efesios capítulo 5. Específicamente el verso 27 y 25 y 27. Y aquí la palabra está haciendo una comparativa que nos deja entender lo valioso que somos como iglesia de Cristo. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No porque sí, sino que dice la palabra, no fue porque sí que Él se entregó, sino que para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, este es el fin, esta es la razón, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo tiene como propósito que la iglesia, su iglesia, usted y yo, seamos una iglesia pura y sin mancha, para que cuando Él vuelva en su segunda venida podamos recibirlo y podamos ser su iglesia, podamos ser su novia, podamos ser todo lo que Él ha diseñado que es la iglesia. Termino con este texto, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 13 al 18 nos habla de la segunda venida del Señor. Y en esa segunda venida, ahí se cumplirá todo. En esa segunda venida, la generación que le corresponda, sea la de nosotros o sea otra, ahí habrá cumplido toda la obra de Cristo, todo el propósito que nos toca en este tiempo. Y dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han partido, de los que han creído, de tanta gente que hemos perdido en este tiempo, que ya no están. Fíjese, Pablo les dice a ellos: el que se ha ido en el Señor no es que simplemente está muerto y no volverá a existir jamás. Él le dice: duerme, porque se va a levantar en algún momento. El que no se va a levantar, considérenlo muerto. Pero el que ha creído en el Señor y le toca partir de esta tierra, duerme en los brazos del Señor. Dice la palabra: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hay un grupo que se nos ha ido adelante. Todas estas personas y muchos más que les ha tocado cargar la obra de Dios, muchos de ellos han dormido. Pero la palabra dice: no ignoren. Ellos están bien, porque hay un momento en el que ellos se levantarán con el Señor. En la segunda venida del Señor ellos vendrán con Él. Y dice el verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, escuche esto, hermano, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Eso es lo que nos corresponde en este tiempo: predicar, reconciliar y alentarnos los unos a los otros, porque tenemos una esperanza viva, y es que va a haber un momento, ya sea que nuestro fin llegue primero y tengamos que irnos de esta tierra, o llegue el Señor primero. No importa cuál sea nuestro fin, nuestra esperanza está viva. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús, de que un día le veremos tal a la cara, tal cual es, lo veremos y podremos decirle: yo soy tu iglesia, somos tu iglesia, yo soy tu cuerpo, yo soy tu hijo, tú me has llamado y yo soy tuyo. Así que, iglesia, volvamos a la palabra. Y recuerde, te hablo en sentido general, te hablo a nivel personal, te hablo a nivel congregacional y te hablo a nivel nacional inclusivemente. Volvamos a la palabra, el diseño de la iglesia de la palabra. No nos concentremos tanto en lo que hacemos o lo que no hacemos. Concentrémonos en ser una iglesia como la de Esmirna o una iglesia como la de Filadelfia. Una iglesia que a la hora del Señor mirarnos o enviarnos un mensaje, pueda ser un mensaje que nos llene de gozo y nos deje saber que nos toca mantener lo que hasta ahora Él ha hecho en medio nuestro. Permíteme orar en este momento para que la presencia de Dios, para que la obra de Dios en este tiempo sea engrandecida y que nosotros seamos los instrumentos. Que nosotros seamos los instrumentos para que la obra de Dios trascienda en este tiempo como tiene que trascender. Obstáculos estamos enfrentando, sí, muchos, pero así mismo como hay obstáculos, el mismo Dios que ha estado siempre con todo aquel que ha tomado el llamado de cumplir la obra de Dios, ese mismo Dios está con nosotros hoy en día, está con nosotros y estará hasta el fin. Así que no tengas miedo, levántate, no permitas que la gente, la sociedad defina quién es Dios para ti, cuál es tu norte, cuál es tu final. Permítete descubrir qué tan bellas palabras dice Dios de lo que somos, porque tenemos esperanza. La iglesia tiene esperanza. Así que vamos a orar. Señor, en este momento, gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra, porque en ellas encontramos la sanidad que tanto necesita nuestra alma. En ella encontramos la paz, en ella encontramos ese alimento que vivifica nuestro espíritu y que nos deja tomar fuerzas para cada día continuar. Espíritu de Dios, yo te pido que tu palabra seas cada día revelándolo, y en cada corazón que ha abierto su corazón para recibir esta palabra, tu presencia, tu Espíritu Santo genere vida, despierte a vida, y que aquellos que tengan que arrepentirse de alguna situación, de algún hecho, puedan levantarse en fe y arrepentirse. Aquellos que hoy viven una vida que son fieles a ti y que han caminado y a veces se cansan, que puedan mantenerse día a día fieles a ti, Señor. Pero que todos podamos seguir siendo llamados tu iglesia, que todos podamos mantenernos firmes hasta el fin, Señor, porque somos tuyos. Te lo pedimos, corrígenos, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. No queremos solamente ir al templo, queremos cumplir lo que dice tu palabra, y queremos que cada uno de nosotros sea tu templo, Espíritu de Dios. Haz tu obra en este lugar, haz tu obra en cada hogar, haz tu obra en cada corazón, y que tu vida, Señor, tu vida sea lo que cambie los ambientes, que tu presencia cambie aquellos lugares, y que todos aquellos que el día de hoy se sienten como la iglesia de Sardis, que hacen cosas, que hacen, pero están muertos delante de ti, hoy pueden recibir un impacto de vida, y que en el nombre de Jesús puedan volver a vivir, puedan volver a disfrutar la vida en ti, Señor, y que todo lo que necesiten entregar a ti puedan hacerlo. Señor, oro por aquellos que no te conocen,
Te pido que aquellos que están oyendo este mensaje y no te conocen puedan acercarse a ti, puedan entregar su vida a ti, creer y comenzar a caminar contigo, Señor. Y que si podemos nosotros ser instrumentos para cada día edificarlos en tu palabra, ayúdanos a hacerlo. Y que en el nombre de Jesús tu obra a través de esta iglesia sea cada vez más y más extendida. Te pedimos que bendigas la obra en Constanza, Señor. Bendice a Alex, bendice a Ibelice, bendice la obra de aquel lugar. Y te pedimos que en aquel lugar también, en aquel lugar que tú has sellado con una palabra, en aquel lugar que tú nos has entregado, cada día podamos también ver tu obra, ver tu mano, Señor. Y que la obra que tú has puesto en nuestros hombros, con nuestro país en este tiempo, nosotros como iglesia podamos cumplirla, Señor. En el nombre de tu poderoso nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Te pedimos que sigas estando en contacto, ya sea por los comentarios. Ponte en contacto con nosotros si el mensaje de hoy te ha impactado, y ábrele tu corazón al Señor. El Señor quiere hacer grandes cosas contigo. Levántate que Él te llama. Alégrate porque el Señor te llama y tiene grandes cosas para ti. Él tiene vida nueva para ti y vida eterna, vida en abundancia. Así que gracias por estar con nosotros. Te pedimos que sigas en contacto y que Dios te bendiga. Dios le bendiga.